Esta tarde inspeccionaron un rancho en la ciudad de Monterrey, que presuntamente pertenece al diputado Alito. ¡Qué casualidad! ¿Qué nos está ocultando el senador? Esta tarde revisaron un rancho en Monterrey, que presuntamente pertenece al diputado Alito Moreno. Quédate aquí, te contamos los detalles. Esto es Nación Fragmentada. Ayer el secretario Omar García Harfuch encabezó la activación de un operativo de revisión que con lo cual estuvo en el centro de la conversación pública y política. La diligencia se realizó sobre una propiedad de alto valor ubicada en una zona discreta de Monterrey, luego de un proceso de intercambio de información relevante con instancias de seguridad, lo que permitió coordinar acciones y abrir nuevas líneas de revisión patrimonial en el contexto nacional que rodea al diputado conocido como Alito. De acuerdo con información preliminar, el inmueble no aparecía con claridad en los padrones de consulta ordinaria, ni contaba con una referencia pública que lo vinculara directamente con el legislador. Tampoco existían antecedentes administrativos visibles que permitieran identificar con precisión su titularidad real, uso específico o esquema de resguardo. Fue a partir de cruces recientes de información derivados del momento político que atraviesa Alito, que surgieron inconsistencias relacionadas con la propiedad, lo que llevó a las autoridades estatales a solicitar la diligencia correspondiente conforme al marco legal. El operativo fue planeado como una acción administrativa y legal, con la presencia de personal jurídico, administrativo y elementos de seguridad. Desde el primer contacto, las personas encargadas de la vigilancia del inmueble se negaron a permitir el acceso, asegurando que la propiedad no pertenecía al diputado y que se trataba de un bien privado sin relación con actores políticos. En el lugar no se presentó documentación suficiente que acreditara de manera inmediata la propiedad o el derecho de posesión, lo que motivó la decisión de continuar con el procedimiento. La negativa inicial derivó en una confrontación directa. De acuerdo con reportes internos, cuando la autoridad intentó asegurar el perímetro para dar continuidad a la diligencia, los vigilantes respondieron con resistencia, generándose empujones, forcejeos y enfrentamientos físicos. La situación escaló cuando algunos de los resguardos exhibieron dispositivos como forma de intimidación para frenar el ingreso, lo que obligó a los elementos de seguridad a activar protocolos de control, reducción y aseguramiento para proteger la integridad del personal y evitar riesgos mayores. Durante varios minutos, el operativo se mantuvo en estado de alta tensión. Las autoridades intervinieron para neutralizar la resistencia, logrando reducir y asegurar a las personas que se opusieron a la revisión. Los involucrados fueron puestos a disposición para el deslinde de responsabilidades conforme a la ley. Una vez restablecido el orden, el inmueble quedó bajo resguardo reforzado, permitiendo que la diligencia continuara sin nuevos incidentes. Ya en el interior, las autoridades localizaron bienes de alto valor, entre ellos, mobiliario, equipamiento y artículos que no corresponden con un uso habitacional ordinario. Asimismo, se aseguraron cantidades relevantes de dinero en efectivo, cuyo origen no pudo ser acreditado de manera inmediata durante la diligencia. Dichos recursos fueron registrados y resguardados para su análisis posterior por las instancias correspondientes. Además del efectivo, se encontraron documentos físicos, carpetas, contratos, recibos y papelería diversa que no contaban con referencias claras de procedencia en el momento del hallazgo. Las primeras revisiones indican que algunos de estos documentos contienen nombres, firmas y anotaciones relacionadas con movimientos patrimoniales y con terceros, lo que abre la posibilidad de que la investigación no se limite a una sola propiedad ni a un solo estado. Desde las autoridades estatales se subrayó que la revisión no implica una determinación de culpabilidad y que los hallazgos no constituyen por sí mismos una resolución legal. El secretario Omar García Harfuch reiteró que la actuación del gobierno responde a la obligación de verificar cuando existen indicios razonables y que cualquier conclusión deberá ser emitida únicamente por las instancias competentes tras el análisis completo del material asegurado. Funcionarios señalaron que la resistencia registrada durante el operativo también será objeto de análisis, ya que plantea interrogantes sobre quiénes resguardan ciertas propiedades, bajo qué esquemas operan y con qué tipo de protección privada, especialmente cuando dichos mecanismos exceden lo habitual para inmuebles sin actividad pública conocida.
En declaraciones posteriores, García Harfuch sostuvo que este caso refuerza una postura que su administración ha expresado en distintas ocasiones, que las redes de corrupción no distinguen partidos políticos y que cuando no se atienden, terminan afectando directamente la gobernabilidad y la seguridad. Según el secretario, no se puede permanecer al margen cuando existen indicios de que estructuras externas podrían estar operando dentro del territorio. El gobierno enfatizó que el objetivo de la revisión no es político, sino administrativo y legal, y que la actuación se apega estrictamente a las atribuciones correspondientes. También se subrayó que no se ha emitido acusación formal contra Alito derivada exclusivamente de esta diligencia, y que cualquier proceso posterior dependerá de revisiones patrimoniales, análisis jurídicos y resoluciones que correspondan a otras instancias. La propiedad permanecerá bajo resguardo mientras continúan las revisiones técnicas y legales. No se descarta la realización de peritajes adicionales tanto sobre los bienes asegurados como sobre la documentación incautada, con el fin de determinar su procedencia, uso y posible relación con esquemas irregulares. Asimismo, las autoridades indicaron que podrían existir nuevas diligencias si surgen indicios verificables relacionados con otros inmuebles. En el ámbito público, el operativo generó diversas reacciones. Algunos sectores consideraron relevante que la autoridad no haya retrocedido pese a la resistencia inicial y haya garantizado el cumplimiento de la diligencia. Otros pidieron prudencia y respeto al debido proceso, recordando que toda investigación debe desarrollarse sin prejuzgar y con apego a la ley. En el contexto actual, con Alito bajo observación pública, el hallazgo de una propiedad en Monterrey con irregularidades en su documentación, resguardo y acceso, así como la confrontación registrada durante la revisión, incrementa el interés institucional por esclarecer si existen otros bienes en condiciones similares. Las autoridades reiteraron su disposición a colaborar con instancias estatales y federales para que los hechos se aclaren con transparencia. A este punto de la investigación, una de las preguntas centrales que comenzaron a circular entre autoridades es por qué una propiedad de estas características habría sido mantenida fuera del radar y por qué Monterrey aparece como ubicación estratégica dentro de ese esquema. Desde el ámbito de las autoridades se ha señalado que, más allá de los bienes encontrados, el caso obliga a revisar las posibles motivaciones detrás del ocultamiento patrimonial. De acuerdo con fuentes consultadas, no existe información concluyente que establezca de manera directa que la propiedad estuviera destinada a actividades específicas. Sin embargo, las líneas de análisis abiertas apuntan a que el inmueble podría haber funcionado como punto de resguardo, espacio de operación discreta o lugar de concentración de sustancias no permitidas. En ese contexto, diversas fuentes recuerdan que en los últimos años han salido a la luz múltiples investigaciones que han vinculado a funcionarios de distintos niveles y partidos con redes de corrupción estructural, algunas de ellas señaladas por su colindancia indirecta con economías ilegales. Aunque no hay imputaciones formales que conecten este inmueble con ese tipo de actividades, la hipótesis del ocultamiento cobra relevancia cuando se analiza el perfil de la zona donde se localiza la propiedad. Monterrey ha sido señalado como un territorio complejo donde confluyen intereses económicos, rutas logísticas y disputas de poder que rebasan el ámbito local. Aunque el gobierno ha insistido en que no hay culpables y que todo se limita a una investigación en curso, comenzó a circular otra lectura. Versiones señalan que García Harfuch intentó fijar una postura más directa sobre el caso, pero habría sido frenado para que el tema se manejara únicamente desde el nivel federal superior. El argumento oficial: no adelantar juicios. La duda que queda: ¿por qué silenciar a la autoridad cuando la revisión ocurrió bajo su coordinación? En ese contexto crece la percepción de que se está conteniendo la información para proteger políticamente a Alito mientras el caso se enfría. El discurso de "no hay culpables" se repite, pero no se explica qué se encontró ni por qué se resguarda el mensaje. Para muchos no es cautela jurídica, es control del daño. Y la pregunta que empieza a escucharse es directa y corta: si no hay nada que ocultar, ¿por qué no dejan hablar? Por ahora, el caso permanece abierto. Las autoridades informaron que se darán a conocer actualizaciones conforme avancen las revisiones, evitando conclusiones anticipadas y respetando el marco legal. La revisión no cierra la investigación, pero establece un antecedente relevante. Cuando existen indicios,
resistencia al cumplimiento de la ley y dudas razonables, las autoridades actuarán dentro de sus atribuciones para garantizar que los hechos sean esclarecidos.